La historia del levita y su concubina es una historia muy cruel y triste que encontramos en la Biblia, pero no es solamente eso, sino que es una gran profecía que nos dice que el mundo durará solamente 6000 años y que solo faltan 7 años ya para que se cumplan. Se cumplirán en el año 2031, en el año 2031. En esa historia vemos que la concubina abandona al levita y este va a la casa del padre de la concubina a buscarla. Y entonces, desde que llega allá, pasan 6 días hasta que él sale otra vez de esa casa. Y cada uno de esos 6 días simboliza 1000 años de los que duraría el mundo, los que duraría Dios luchando con su pueblo, con su iglesia, simbolizado por la concubina, para finalmente buscar su pueblo y llevarlo a la Nueva Jerusalén. Ese es el simbolismo que vemos allí. Este levita va y perdona y busca a esa concubina infiel para volver a llevarla a su casa. Y es lo que hace Jesucristo, es lo que hace Dios con su iglesia, con la raza humana, que a pesar de haber sido infiel, Él habla amorosamente al ser humano y finalmente, al final de los 6000 años, en el 2031, Él viene para buscar a su pueblo, para buscar a su pueblo. Así que esta historia nos ilustra de una manera especial ese cuidado de Dios para su pueblo y ese plan de Dios de 6000 años para salvarlo, para salvarlo. Vamos a tratar algunas cosas y después volveremos a explicar mejor esta parte cuando de la historia, cuando el levita va a la casa de su suegro a buscar a su concubina. Veamos el simbolismo que encontramos en esta historia. El levita simboliza a Cristo, la concubina simboliza a la raza humana y el pueblo de Dios, también podemos decirle la iglesia. La iglesia está simbolizado por la concubina. El levita era de Belén de Judá, forastero, padre y sacerdote, esposo amoroso y perdonador, y busca a su esposa infiel. Si ustedes notan bien, esta descripción del levita se aplica especialmente a Jesucristo. Por eso decimos que el levita simboliza a Cristo. Jesús nació en Belén de Judá, era forastero en esta tierra, en este mundo, porque venía desde el cielo y solamente por un tiempo. Es nuestro Padre y es nuestro sacerdote, nuestro intercesor. Él intercede entre el Padre y nosotros. Ven, todas esas características del levita se aplican perfectamente a Jesucristo. Esposo amoroso y perdonador. En la Biblia, no solamente en esta historia, se simboliza a Cristo como el esposo de la iglesia y que la perdona, y se simboliza, como pasó con el pueblo de Israel, como un esposo de una mujer infiel que tiene que perdonarla. Busca a su esposa infiel. Bien, la concubina, simbolizando al pueblo, a la raza humana, también a la iglesia o al pueblo de Dios, es infiel, abandona al esposo, es perdonada, es buscada y rescatada, y regresa, es rescatada y regresa con su esposo. Pero vamos a ver que ese regreso es cortado, es decir, ella muere en el camino, y eso lo explicaremos más adelante. Luego muere por su pecado, simbolizando a los que se pierden por apartarse de Dios. Es el triste final de esa concubina, simbolizando, además de simbolizar la iglesia fiel de Dios que es rescatada, también simboliza a los que se pierden porque ella luego murió, como veremos más adelante. El levita de Belén, en los últimos 5 capítulos del libro de Jueces. Recuerden, ya he tratado algunas profecías de este libro, del libro de Jueces, y hemos dicho en el pasado que el libro de Jueces y el libro de Esther son los dos libros del Antiguo Testamento que más
se especializan en estas profecías que hemos estado presentando, que Dios me ha llamado a presentar y que Él me ha enseñado, Él me ha dado el entendimiento de todas estas profecías. El libro de Esther junto con el de Jueces son los dos libros que más se especializan en estas profecías que nos señalan que Cristo viene en el año 2031, que los 7 años de tribulación comienzan en otoño de este año, ya casi están comenzando, y que el mundo duraría solamente 120 jubileos o 6.000 años y que terminan en el año 2031. Entonces, los últimos 5 capítulos del libro de Jueces tratan sobre la historia de este levita y luego su concubina y luego el resultado de lo que pasó con la concubina en los últimos 2 capítulos. El capítulo 17 es padre y sacerdote de Micaía, que ya lo mencionamos en otro video. El capítulo 18 es padre y sacerdote de la tribu de Dan. Ellos luego de que Micaía lo pone a él como padre y sacerdote, llega la tribu de Dan a conquistar una tierra y ellos toman a este sacerdote con la imagen que tenían allí y se la llevan. Entonces se lo llevan y se lo quitan a Micaía. En el capítulo 19 es que él busca concubina en Belén. Luego ella le es infiel y se regresa a Belén y él va a buscarla. Ella muere en Gabá de Benjamín. Y luego los capítulos 20 y 21, allí lo que sucede es que Israel hace guerra contra la tribu de Benjamín como resultado de este pecado, castigándolos por la muerte de la concubina del levita de Belén, porque los que mataron a la concubina fueron de la tribu de Benjamín, y entonces ellos hacen guerra contra esa tribu. Hacen guerra contra esa tribu, simbolizando allí el juicio de Dios contra los perdidos, contra los que rechazan el arrepentimiento, los que rechazan entregarse a Dios. Bien, seguimos aquí en Jueces 19, 2 y 3. El versículo 2 dice, y su concubina le fue infiel y se fue de él, y estuvo allá durante 4 meses. Estuvo allá durante 4 meses. Vemos que él va a Belén. Y entonces busca a la concubina y ella le es infiel y se va y dura ya 4 meses. Los 4 meses tienen 2 aplicaciones, 2 simbolismos. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Está simbolizando a Jesucristo cuando vino a este mundo para hablarle a la raza humana y rescatarlos en el año 4000. Al final del año 4000, Jesucristo vino al final de los 4000 años. Cristo habló amorosamente a su pueblo. Por eso esta mujer duró 4 meses en la casa de su padre, hasta que su marido, hasta que el levita decidió ir a rescatarla, ir a buscarla, simbolizando que Cristo vino aquí a este mundo a buscar lo que se había perdido, como él mismo lo dijo, al final del año 4000. Entonces la segunda aplicación que tienen estos 4 meses, aquí la tenemos, simbolismo de los 4 meses, Jueces 19:2, y su concubina le fue infiel y se fue de él, y estuvo allá durante 4 meses. En la Biblia, cuando se habla de un mes, se está hablando de un mes de 30 días. Un mes de 30 días. Entonces, 4 meses lo sumamos. Primer mes, 30 días. Segundo mes, 30 días. Más 30 días, más 30 días. El resultado final es de 120 días. 120 días es el resultado final. Y esos 120 días simbolizan 120 jubileos. 120 jubileos. Un jubileo es cada 50 años. Entonces, cuando sumamos 120 periodos de 50 años, nos da exactamente 6000 años. 6000 años, por eso Dios dijo en Génesis
le dijo cuando estaba hablando con Noé que su alma no contendería para siempre con el hombre, sino que sus días serían 120 años. Lo que Dios estaba diciendo era que él contendería con el hombre solamente por 120 años de jubileos, o sea, por 6.000 años, y luego entonces viene el fin. Estamos solo a 7 años del cumplimiento de esos 120 jubileos, de esos 6.000 años. Así que en esta historia es muy rico el simbolismo. Ustedes pueden ver que estas profecías no son solamente números, sino que están tomando en cuenta el simbolismo que encontramos en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y Cristo se presenta como esposo, como el esposo de su iglesia en muchas historias, y eso es lo que encontramos aquí en esta historia del levita y su concubina, el levita y su concubina. Bien, entonces volvemos a lo que presentamos al principio. Vamos a ver la secuencia de estos 6 días que duró el levita buscando a su concubina allá en la casa de su suegro, en la casa del padre de la concubina. Jueces 19:3, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Si ustedes meditan cuidadosamente en este versículo, pueden ver cómo se aplica esto a Jesucristo. Dice que él fue el levita para hablarle amorosamente. Nos está señalando allí el ministerio de Cristo, cómo Cristo vino a hablar amorosamente al mundo, para hacerlo volver a Él, para traerle salvación. Eso fue lo que hizo el levita, simbolizando claramente a Jesucristo. Entonces la historia allí de Jueces 19 lo menciona que él estuvo allí 3 días. Él estuvo allí 3 días en la casa de su suegro, buscando a su amada, a su concubina. Me imagino que él estuvo esos 3 días tratando de convencerla, y que al tercer día ella accedió, ella estuvo de acuerdo en que iba a regresar con él. Puede ser así o puede ser que ella decidió el primer día. El asunto es que él estuvo allí 3 días, y después de esos 3 días, al cuarto día, entonces decide irse. Después de estar allí 3 días, entonces al cuarto día se levantó y se sentaron ellos dos juntos. Al cuarto día él decide volver. Entonces aquí encontramos algo interesante. El cuarto día aquí, al igual que lo que vimos aquí, los 4 meses que están simbolizando los 4.000 años, el cuarto día que se menciona aquí en el versículo 5 está simbolizando el cuarto milenio, el año 4.000, que fue el año cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Desde que Adán y Eva pecaron hasta que Cristo murió en el año 31, se cumplieron 4.000 años. Se cumplieron 4.000 años. ¿Y por qué menciona 3 días y después al cuarto día? Porque está haciendo una diferencia allí para simbolizar el año 31. 3 días y luego un día más. 3 días y luego un día más. El 3 y el 1. El año está simbolizando el año 31. Esto lo encontramos en otras partes de la Biblia, por ejemplo en Daniel, cuando tiraron a 3 jóvenes en el horno de fuego. Luego vino un cuarto, como dijo Nabucodonosor. No fue 3 que tiraron, y aquí yo veo un cuarto, es decir, Jesucristo vino, simbolizando el año 31. En los escritos de Salomón también encontramos eso de 3 y el cuarto. También en los profetas menores encontramos, por ejemplo, por los 3 pecados de Judá, y por el cuarto no los perdonaré. Se está simbolizando allí el año 31, cuando la humanidad llegó al colmo de su pecado, podríamos decir, pero Cristo entonces vino para interceder y para salvarlo. El 3 y el 1 está simbolizando el año 31, cuando se cumplen los 4.000 años, simbolizado allí por el cuarto día
que estuvo el levita en la casa de su suegro, en la casa del padre de la concubina. Y dice allí el versículo 6, se levantó simbolizando a la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo fue crucificado en el año 31, pero no quedó en la tumba, sino que se levantó, resucitó y volvió al cielo. Y dice allí, y se sentaron ellos dos juntos. Bien, después del cuarto día, simbolizando los 4000 años, entonces allí dice que se sentaron ellos dos. Está simbolizando los 2000 años que faltarían para el fin del mundo después del año 4000. Después del año 4000 está simbolizando los 2000 años. Por eso la Biblia habla de 42 meses que se le dieron a la bestia, además de otro significado. Lo que simboliza es ese 4 y ese 2, 4000 años, 2000 años que se le ha dado a Satanás para entonces engañar a la raza humana, para trabajar con el plan que tiene la raza humana. El 4 y el 2. El 4 y el 2 lo encontramos en muchas profecías en la Biblia. Entonces luego menciona el quinto día, versículo 8, y finalmente el sexto día no lo menciona, pero cuando leemos cuidadosamente la historia vamos a ver que hay un sexto día, Él salió al quinto día, porque aunque después del tercer día él decidió volver, el suegro lo convenció para quedarse un día más, el cuarto, luego lo convenció para quedarse el quinto, luego del quinto día trató de convencerlo otra vez, pero ahí ya no pudo, sino que el levita, junto a su concubina y los dos asnos y su siervo, el levita decidió que ya debía irse, al quinto día salió y caminaron el quinto día en la tarde, pero él llega, cuando está llegando ya la noche, cuando está ya casi para oscurecer, ellos pasan por Jebús. Jebús era la ciudad de los jebuseos, que después de la conquista, después que David la conquistó, esa ciudad se convirtió en Jerusalén. Ellos pasan por ahí, el siervo quiere quedarse allí en aquella ciudad a pasar la noche, pero el levita le dice que no se quedaría en una ciudad de los extranjeros, sino que quería quedarse en una ciudad del pueblo de Israel. Y por eso se quedan entonces en Gabá de Benjamín y no se quedan allí. El versículo 15 entonces nos dice, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche. Se trata de la ciudad de Gabá, el pueblo de Gabá de la tribu de Benjamín. Recuerden que él estaba en Belén. Y Belén es de Judá. Belén de Judá pertenecía a la tribu de Judá, este pueblo. Y cuando ellos van subiendo hacia el norte, hacia el territorio de Benjamín, que está al norte del territorio de Judá, ellos tienen que pasar ellos iban hacia el territorio de Efraín, a la parte más remota, o sea, hacia el norte del territorio de la tribu de Efraín, pero primero tienen que pasar por el territorio de la tribu de Benjamín. Y entonces allí es que sucede esto. Y dice el versículo 26, cuando ya amanecía y fue de día, versículo 27, se levantó por la mañana. Es decir, lo que quiero explicar aquí es que después del quinto día en la tarde, el sol se pone, dice allí también que se puso el sol, y ellos llegan al pueblo de Gabá, de la tribu de Benjamín, de donde están los benjaminitas, y ellos pasan allí entonces la noche. Acuérdense que el inicio de un día es con la puesta del sol. Allí entonces comenzó el sexto día, y allí es que se desenlaza esta triste historia de esta mujer. Cristo viene al final del sexto milenio, es decir, los 6000 años que se cumplen en el año 2031. Y entonces vemos lo que pasa allí en el sexto día. Lo que pasa es, en el sexto día vienen estos hombres perversos, y el hombre de la casa,
el que le dio alojamiento, porque llegó un señor, ellos estaban en el pueblo de Gabá y no encontraban en una casa donde entrar o un lugar donde quedarse, y se quedaron en la plaza del pueblo, y llegó un señor y los invitó a su casa, al levita, a su concubina, al siervo y los dos asnos, los invitó a su casa. Llegaron estos hombres perversos y entonces el señor de la casa les ofreció a su hija, pero ellos no querían su hija. Entonces el levita les dio a su concubina y ellos la maltrataron durante la noche, abusaron de ella. Y entonces allí dice en Jueces 19:26, y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó. Estaba muy mal la mujer y ella cayó allí a la puerta de la casa. Y está simbolizando allí la caída de Babilonia. La caída de Babilonia al final del sexto milenio, la caída final, es decir, la conquista de Babilonia, la destrucción de Babilonia, está simbolizando allí esta mujer. Entonces, el versículo 28, Jueces 19:28 dice, él le dijo, levántate y vámonos. Cuando él abre la puerta en la mañana, le dijo, levántate y vámonos. Él la había acostada allí y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Él se da cuenta que ella está muerta y la lleva sobre su asno. Así que la mujer al morir está simbolizando la caída de Babilonia y la muerte de los perdidos, que sucederá en la segunda venida de Cristo. Y cuando dice allí que él toma a su concubina y la pone en el asno y se fue a su lugar, está simbolizando en la segunda venida, cuando Cristo toma a su iglesia, toma a su pueblo y se lo lleva al cielo en las nubes del cielo. Así lo presentan las profecías, que Cristo viene con las nubes, todo ojo le verá, y que los salvados serán llevados con él. Cuando habla allí del asno, allí se refiere, está simbolizando las nubes o esos carros de fuego, esos carros que esos carros en los cuales viene Cristo y vienen los ángeles, y en los cuales será llevado el pueblo de Dios. Recuerden que cuando Cristo entró en Jerusalén, en esa entrada que fue montado en un asno jovencito, un pollino, él vino montado en ese asno. Ese asno está simbolizando esos carros o esas nubes, como dice la Biblia, esas nubes en las cuales viene Jesucristo y en las cuales va a llevar a su pueblo. Por eso allí presenta esos asnos, y los asnos eran dos asnos simbolizando allí los 2000 años que pasarían desde el año 31 hasta el año 2031. Y finalmente lo que sucede es que cuando él llega, en Jueces 19:29, él llega, la partió, tomó a la concubina, la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Es algo muy triste, algo muy gráfico que encontramos en esta historia, pero es un simbolismo otra vez de que el mundo durará solamente 120 jubileos. El número 12 simboliza el establecimiento del reino de Dios, y cuando le agregamos un 0 a la derecha se transforma en el número 120, simbolizando los 120 jubileos. Los 120 jubileos. Tiene sentido esto porque ya hemos visto cómo se simbolizan los 6000 años con esos 6 días que dura esa búsqueda de ese esposo amante, y termina de una manera trágica. Será una tragedia, terminará de una manera trágica la historia de 6000 años del mundo, porque todos los que rechacen finalmente a Dios porque se han rebelado contra él terminarán en la muerte, así como terminó esta concubina. Ella murió por haber abandonado a su esposo, ella murió por haber sido infiel, y por eso entonces morirá una gran parte de la raza humana. Y aquí él parte su cuerpo en 12 partes y las envía a las demás tribus de Israel. Lo que sucedió después en los capítulos 20 y 21 es que
Cuando el pueblo de Israel ve esto, se conmueven de corazón cuando se enteran de la historia, de qué fue lo que pasó, de cuán terrible habían actuado los benjaminitas, es decir, los hombres de la tribu de Benjamín que hicieron este gran crimen. Entonces ellos se juntan y deciden entonces reprochar a la tribu de Benjamín. En vez de ellos reconocer su pecado, en vez de ellos pedir perdón, lo que hacen es que se preparan entonces para la guerra y ahí comienza una gran guerra. Las demás tribus de Israel contra la tribu de Benjamín, contra la tribu de Benjamín. El resultado final es que ellos casi exterminan a la tribu de Benjamín, casi la exterminan. Solamente quedan 600 hombres, note bien el número, 600 hombres solamente quedan, simbolizando los 6.000 años, simbolizando los 6.000 años cuando termina la guerra, la batalla o el conflicto o la controversia entre el bien y el mal. Esta batalla del pueblo de Israel contra la tribu de Benjamín termina en casi el exterminio de esta tribu y solamente quedan 600 hombres. Cuando fueron a buscarlo, mujeres para estos 600 hombres, para que no se desaparezca la tribu, solamente encontraron 400, simbolizando el año 4000, y luego tuvieron que conseguir 200 más, simbolizando los 2000 años después para completar los 6000 años. Así que estos últimos capítulos de estos últimos 5 capítulos del libro de Jueces son muy ricos en simbolismo y en los números que presentan que el fin del mundo realmente durará solo 6000 años, 120 jubileos y que terminan en el año 2031. Solo faltan 7 años, así que regocijémonos con estas profecías y sigamos adelante poniendo a nuestro Dios en primer lugar de nuestra vida. Que Dios te bendiga.